Tu invitado. Bueno, hemos invitado esta mañana a Juan José Martans, que como recordemos fue superintendente de Banca, Seguros y FP y actualmente profesor de Economía de la Universidad de Piura, la sede de Lima, porque el ministro de Economía hizo una serie de comentarios respecto a ese crecimiento del PBI de 10,41% en septiembre, que según el ministro no significa sobrecalentamiento, sino que él señala que hay un alto consumo de la población y sobre todo que eso responde a la fuerte expansión del crédito bancario, que está en 15%, pero esto, en cierto modo, recordemos ya lo que dijo Michael Porter la semana pasada en CADE, que él en cierto modo vería ciertas burbujas en el sistema financiero, sobre todo en el rubro del crédito inmobiliario, el crédito hipotecario, así que vamos a comentar esos temas con nuestro Martans. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeñísima pausa, volvemos con el portal financiero y de Chaparro. Bien, estamos ya en estudios con Juan José Martans, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Piura. Profesor Martans, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es un gusto. Un gusto, igualmente, por aquí después de un tiempo. Señor Martans, de hecho, el primer comentario era respecto a este crecimiento económico en el mes de septiembre de 10,41%. Ya el ministro de Economía, Ismael Benavides, comentó ayer que efectivamente esto responde, digamos, a un fuerte crecimiento de la economía, sobre todo sustentado en la demanda de la población y sobre todo también, claro está, en cuanto a la expansión de crédito, que según señaló está en 15% en este momento. Es saludable que veamos estos indicadores y tal vez no estemos teniendo un problema de sobrecalentamiento. Él lo ha descartado, pero más adelante, ¿qué podría ocurrir? Dado que vemos que el crédito se está creciendo de manera muy fuerte en los últimos meses. Tu pregunta es muy interesante, Enzo. La verdad es que Perú no está preparado para efecto de sostener tasas de crecimiento de 2 dígitos hasta hoy día. La verdad es que Perú todavía no ha cumplido el 100% de la tarea que demanda para efecto de sostener una tasa de crecimiento mayor al 6 o 7% durante 6, 7, 8 o 10 años. Lo que sucede es que aún tenemos pendiente aplicar un conjunto de reformas estructurales que durante estos 5 últimos años han estado estancas. Aún tenemos pendiente la necesidad de reforzar la independencia de diferentes instituciones claves para el desarrollo de la actividad económica. Aún tenemos pendiente la necesidad de apuntalar una política fiscal contracíclica que permita hacer mucho más estable, predecible y sostenible la expansión del Producto Bruto Interno. Pensar que este 10% de expansión es sostenible o no para el mediano plazo en Perú es una ilusión. Nos falta todavía mucho por trajinar. Porque de hecho el potencial de la economía está en un poco menos, pero es cierto también que cada vez que pasa el tiempo vemos que la economía se vuelve más dinámica, más fuerte, ¿no es cierto? Y vemos un crecimiento mucho más sostenido en el tiempo. Entonces la pregunta es, 2 dígitos todavía no es el momento, pero ¿en qué momento será posible ver eso? Si tratamos de explicar por qué Perú ha crecido de manera significativa y rápidamente este año, la respuesta es bastante simple. El año pasado fue bastante malo en términos de actividad productiva. Estadísticamente hay un rebote. Segundo, lo que nosotros tenemos es que a la larga el programa de estímulo económico funcionó, pero funcionó tardíamente. Y tercero, lo que muy poca gente sostiene es que nuevamente los precios internacionales de los commodities mineros soplan a favor de la economía peruana. ¿Cuánto hubiera crecido Perú si el precio del cobre no estuviese sobre 370 dólares la libra, centavos de dólar la libra? ¿Cuánto hubiera crecido la economía peruana si el precio del oro no estuviese en 1.400? Solamente cobre y oro, Enzo, es alrededor de 70% de nuestra exportación minera. Muy poca gente sabe que el principal producto de exportación de Perú es el oro, y el oro ha pasado a ser el principal producto de exportación sobre el cobre por un sencillo factor: incremento de precios en el frente internacional. Eso no depende de nadie en particular de Perú, ello es un factor exógeno. La pregunta clave es, cuando dejen de soplar estos vientos a favor de la economía peruana, ¿cuánto va a ser capaz de crecer Perú? Si no tiene educación, si no tiene infraestructura, si no tiene salud, si no tiene independencia de instituciones, si no tiene seguridad. Distingamos la manera como el sudeste asiático genera reservas internacionales con respecto a Perú. Perú lo hace por factor de precios internacionales de commodities mineros. El sudeste asiático lo hace por competitividad, por productividad, por tecnología, por calificación de capital humano. Es diferente. Que son justamente los temas que el fin de semana se dieron en la CADE en Urubamba, básicamente el tema de la competitividad, y es parte del mensaje que algunos candidatos presidenciales han planteado justamente como posibles planes de trabajo cuando lleguen a la presidencia de la República, algunos de ellos, o por lo menos el que sea elegido.
De hecho, doctor Martans, es importante lo que usted está comentando, pero yo le ponía el tema puntual respecto al sistema financiero. Básicamente en el sentido, claro está, de una expansión de crédito. Vemos que se está hablando de una gran dinámica de crédito en el país, a niveles de 15 o 20%. Ya los bancos, inclusive para esas fiestas de fin de año, están planteando, por ejemplo, elevar las líneas de crédito de las tarjetas de crédito de las personas, de los tarjetavientes, en niveles de 15%. Es bien, es cierto, es un tema coyuntural del momento, porque supuestamente después todo regresa a la normalidad, pero vamos, o sea, algo está pasando. No por algo el señor Porter el fin de semana también comentaba de que estaba habiendo algún tipo de burbuja en el sistema financiero peruano. Es más, ayer, por ejemplo, el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, el CLAF, donde está Liliana Rojas Suárez, esta economista peruana, ha señalado que efectivamente podría darse el caso de una burbuja financiera. Sí, fíjate, realmente es sorprendente cómo se adelantan opiniones sobre las que en principio se ha emitido el profesor Porter, en la última CADE. El profesor Porter lo que sostuvo es que se están gestando las condiciones para presentar en el caso peruano, y no solamente en el caso peruano, sino también de otros frentes de América Latina, una suerte de crisis financiera o crediticia. Coincido plenamente con él. La respuesta de nuestro Banco Central de Reserva ha sido trunca, limitada, coja. ¿Por qué razón? Lo que ellos han dicho es que hasta hoy día el crecimiento anualizado del crédito es 15% y ese crecimiento es compatible con la expansión de 8,5% de nuestro Producto Bruto Interno. Correcto, pero en términos ex post, en términos históricos, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día los peruanos? Lo que estamos viendo hoy día los peruanos es que hay una suerte de relajamiento extremo en la política de regulación bancaria. Lo que estamos viendo hoy los peruanos es que las entidades financieras están actuando en extremo con mucha agresividad, como nunca personalmente en mis 30 años de analista bancario y financiero lo he visto en mi país. ¿Qué es lo que observamos? Que nos llegan cartas ampliándonos la línea o ofreciéndonos líneas de efectivo sin haberla solicitado. Nos llaman por teléfono para ofrecernos tarjetas de crédito sin preguntarnos si ya tenemos 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? Se duplica o triplica sin solicitud la línea de crédito asociadas a las tarjetas de crédito. Se otorgan créditos hipotecarios sin pedir una cuota inicial. ¿Qué es esto, por favor? Por favor, la experiencia americana y su crisis actual en gran parte se deriva de esa lasitud y de esa irresponsabilidad. ¿Qué es lo que queremos? Que de acá a los 12 próximos meses el crédito proyectado lo herede el próximo gobierno a una tasa de 30, 40% anual. ¿Qué es lo que usted estima que podría ocurrir? Podría ocurrir sin lugar a dudas. Y eso va a ser un problema a solucionar para la próxima administración gubernamental. ¿Se quiere dejar hacer y pasar hoy día a costa de que una nueva administración corrija este tema? Eso me parece poco responsable. Te doy otro tema, Enzo. La morosidad en el caso de Perú. Muy poca gente, no he escuchado a un solo analista hablar con sinceridad sobre este tema. La morosidad en el Perú se viene incrementando sostenidamente en el segmento consumo desde mediados del 2007 y la tendencia es incrementarse aún más. Esta no se refleja apropiadamente en la tasa de morosidad porque el crédito de consumo está creciendo más que proporcionalmente de lo que crece la mora asociada al crédito de consumo. Lo que sí se empieza a observar es que no obstante ese comportamiento, ahora la tasa de morosidad de consumo sí empieza a subir, igual que la tasa de morosidad de crédito microempresa. En un contexto donde Perú supuestamente está bien, en un contexto donde supuestamente estamos atravesando el tramo expansivo del ciclo, en un contexto donde no existe mayor problema en términos macro. Si eso es así en términos de mora, en ese contexto paradisiaco, ¿qué es lo que va a pasar con el sistema bancario cuando enfrentemos el tramo depresivo del ciclo? Costó muchísimo esfuerzo, Enzo, de verdad, recomponer la estabilidad y solvencia de nuestro sistema bancario, de la cual alardea hoy gran parte del gobierno. Eso le costó muchísimo esfuerzo al gobierno anterior. ¿Cómo va a entregar el sistema bancario este gobierno? ¿Hipotecado en términos de altas morosidades potenciales? Cuidado, tenemos que ser acá justos, prudentes y evitar estos sobresaltos que no le hacen bien al país. Se vendría ese problema por el lado del crédito de consumo, aunque también se habla de un problema parecido en el sistema de créditos hipotecarios, por ejemplo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Ya observamos que hay facilidades de créditos donde algunas entidades financieras están ofreciendo líneas hipotecarias
sin la necesidad de demandar una cuota inicial mínima. Esto es el caso subprime americano de crédito hipotecario. ¿Qué se está haciendo? Se copia lo malo de crisis bancarias de otro frente. Y no solamente eso, doctor Martán, también en días pasados algunas empresas estaban comentando que ya algunos bancos, por ejemplo en el caso de créditos vehiculares, están otorgando créditos sin pedir inicial. Están correcto. financiando el 100% de Es correcto. Esas son señales que en el marco de una política bancaria que denote liderazgo, automáticamente se desaparecen. Pero se sigue dejando hacer y pasar en el caso de Perú. Y eso no es bueno. Nadie quiere que el crédito se licúe en el caso peruano, pero sí que se administre con seriedad, con prudencia, con inteligencia, porque ese crédito no emana de recursos del banquero. Si los créditos se otorgaran con recursos de los banqueros, no me preocuparía. Pero esos créditos se otorgan con depósitos del público peruano. Y existe la obligación de parte del banquero de resguardar y de administrar apropiadamente los mismos para efectos de garantizar el retiro de depósitos del público más intereses a futuro sin ningún problema. En su opinión, doctor Martán, ¿qué se debiera hacer entonces en los siguientes meses ya mirando, digamos, el hecho mismo que se siga expandiendo la economía? ¿Qué debe hacer la banca local o en todo caso el regulador para que esto no prosiga? Recordemos que hay un sistema, por ejemplo, de provisiones procíclicas, digamos, para casos como el actual de la coyuntura mundial. Sí. Las provisiones procíclicas en Perú datan de más de 10 años atrás. No se puede vender como una idea nueva. Y la verdad es que nunca han funcionado bien. Ni acá ni en España. Bien. Lo cierto es que para suerte de todos los peruanos, nuestra política bancaria en los últimos años fue bastante conservadora. Y dejó bastante holgura patrimonial para que los bancos puedan enfrentar mayor riesgo, sin problemas. Y también presenta niveles de cobertura y provisiones por malas deudas contra la cartera atrasada, como no las tiene otro frente de América Latina. Colchón existe. Lo que no queremos los peruanos es que ese colchón se desgaste y nos entregue un sistema bancario sin cama, sin colchón, sin dormitorio, sin nada. Bueno, entonces vamos a hacer el seguimiento del caso, doctor Martán, y nuevamente le agradecemos por estar acá en el programa esta mañana. Muchísimas gracias, Enzo, un gusto. Sí, igualmente. Hemos estado con Juan José Martán, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Piura, sede de Lima. Me despido de ustedes hasta mañana jueves, como siempre aquí en el Portal Financiero. Que tengan un buen día.